mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa, pero no una familia valiosa como aquella que me has dado a mí. Con dinero yo podría dormir en una cama enorme, pero nunca descansar conforme si en mi vida no te tengo a ti. Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales como aquellas que me has dado tú. Estamos hoy domingo para traer una palabra, para traer un aliciente. Y vamos a abrir esta reunión pidiéndole a Dios que nos bendiga. Allá en la conexión que tenemos con la plataforma de Proyecto Misión Vida. Hoy agradecemos a Dios por la ayuda de nuestros hermanos que nos proveen este medio tecnológico y bendecimos para que su ministerio sea ensanchado. Así que, hermanos, bienvenido al programa de Proyecto Misión Vida. Y quiero recordarle que hoy vamos a hacer la cena del Señor, para que usted se prepare en familia, pueda organizar el altar, el lugar de adoración, y pueda usted celebrar la cena del Señor. Mientras cantamos, damos la palabra, usted prepara la cena del Señor. Así que prepárese para que hoy celebremos la cena del Señor. Así que, mi hermano, estemos ahí, vamos a entrar en alabanza, en adoración, y para que se disponga a escuchar la palabra y pueda usted tener hoy un día diferente a los demás. Recuerde que a veces las cosas no son como el hombre la ha venido enseñando. De eso se trata el mensaje de hoy. Prepárese. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para adorar y exaltar el nombre del Señor. En esta ocasión vamos a estar exaltando a Dios por medio de estas alabanzas, de estos coros, de estos hermosos coros que están en el himnario. Y si usted se lo sabe, puede cantarla y entonarla junto con nosotros. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar.
Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Dios le bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí para traer una palabra de vida, una palabra saludable. Y me gozo de manera emocionado de ver cómo ustedes han sido fieles en conectarse, en obedecer. Quiero decirles que no tenemos tanto prisa de abrir el proyecto, porque estamos esperando que Dios nos dé las indicaciones. Hemos hecho la vuelta y algo pasa, pero estamos ahí esperando directrices de Dios. Lo importante es el obedecer, lo importante es estar ahí conectado. Así que, querido hermano, no se preocupe. Hoy precisamente quiero hablarle de algunas cosas que quizás para algunos hermanos no entienden, pero quiero a través de esta palabra que usted sea ilustrado, que usted sea orientado para que pueda entender bien acerca de estos tiempos. Bien, vamos a orar antes de iniciar esta palabra. Y quiero que usted ahí le diga a Dios que hable a su vida, que toque su corazón, toque su mente y que abra el entendimiento para poder tener sabiduría y poder capturar esta palabra. Así que le invito a que ore conmigo pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento. Amén. Soberano Dios, te damos muchas gracias. Hoy bendecimos tu gran nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso, Dios, eres proveedor. Gracias por todo lo que eres a favor nuestro. Hoy te pido que tomes el control, oh Dios, de esta palabra. Señor, que traiga vida, que redarguya los corazones, las mentes, Señor. Y te pido que seas tú, oh Dios, hablando conforme, oh Dios, al contenido de esta palabra y a lo que tú quieres, Señor, que hable. Gracias, Señor. Ahora te pido que tome los aires, Señor. Tomes el control de este momento y seas tú transmitiendo, Señor, la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra y quiero que usted esté muy atento y muy haciéndole seguimiento a la palabra, porque ella es la que nos da vida, la que nos da la verdad. Recuerda que Jesús dijo, escudriñenla porque ahí tienen ustedes la verdad. Así que quiero que usted me acompañe a través de esta palabra, que usted pueda instruirse y pueda hoy el Espíritu de Dios abrir entendimiento a sus mentes. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra de manera clara, el inspirador dijo que es importante que el niño sea instruido en el camino para cuando llegue en el momento de su vejez, nunca se aparte de él. ¿Qué quiso decir el inspirador? Proverbios capítulo 22, versículo 6. Tomó que deberíamos ser instruidos como niños, pero bajo un camino, bajo una verdad, bajo una orientación.
para cuando llegara el momento de ser adulto, nunca se apartara de él. Jesús habló claramente y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estaba hablando del camino, estaba hablando de la única alternativa en tener seguridad y la única alternativa de tener orientación, y era a través de Cristo Jesús bajo el conocimiento de la verdad. Cristo dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Quiero decirle que Martín Lutero, todos los conocemos, el hombre que quizás estaba regido a unas doctrinas y a unas normas, pero un día Martín Lutero descubrió la verdad y la verdad lo hizo libre, de acuerdo a los parámetros. Dice la historia que este hombre empezó a mirar y escudriñar la palabra y vio que todo lo que le habían enseñado había sido contrario a lo que la palabra dice. Por eso hoy quiero que usted retome esta palabra que Jesús dijo. Escudriñémosla porque en ella está la verdad. Y recuerde que la verdad es donde se habla acerca de Cristo Jesús. Hace 8 días hablábamos sobre el buen nombre de estar rodeado y blindado a través de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos. Así que la palabra dice que debemos de instruir al niño. Este texto casi se lo aplicamos a los niños. Pero recuerde que ¿quiénes son los niños? Niño es todo aquel que carece o que no tiene el entendimiento. Son como niños. Por eso deben de ser instruidos. Pablo habló acerca de ser niño. Jesús habló acerca de los niños, que tendríamos que ser como niños. Pero la palabra de instruir, recuerde, porque es en la niñez donde se instruye, es en la niñez donde se forma y se orienta a la sociedad y a la humanidad. Por eso es la formación del niño, ahí está todo. Cuando usted forma al niño en su vejez, en su estado de adulto, es lo que él puede dar de lo que aprendió en la niñez. Por eso es importante la instrucción en la niñez, ser orientado en la verdad. Y por eso el inspirador habla de que tenemos que ser instruidos siendo niños, para cuando lleguemos al estado de adulto o de la vejez, dice la palabra, nunca nos apartemos de la verdad. Aquí hay una similitud en que tenemos que ser muy abiertos como el niño. El niño tiene los pensamientos abiertos. Hablaba acerca de las condiciones de un niño. El niño cuando inicia su periodo, su etapa, él ve alrededor y ve a papá y a mamá. Y todo lo que papá y mamá dice tiene la razón. Y así los amigos en el colegio traten de cambiar el pensamiento del niño, pero ellos dicen, mi mamá y mi papá tienen la razón. Es la protección, es la orientación que ellos reciben a través de sus padres. Por eso tienen que ser instruidos en la niñez para cuando lleguen la etapa de vejez o de adultos, nunca se aparten. Eso fue lo que el inspirador quiso decir. Nosotros somos nuevos niños cuando empezamos a conocer de la verdad. Cuando no conocemos la verdad, somos niños. Somos ignorantes frente a la verdad. Pero cuando ya conocemos la verdad, empezamos a tener una etapa de adulto, una etapa de conocimiento. Pero tenemos que ser instruidos bajo la verdad. Y la Biblia dice que Cristo es la verdad. Vamos a partir con esa historia. Y de hecho, hoy nos invade la ignorancia de muchas personas. Hoy el mundo colapsa de entendimiento. Hoy el mundo está colapsado por falta de entendimiento y de sabiduría. La gente no sabe a dónde ir. Por eso el sistema político, el sistema religioso, el sistema científico, en fin, no saben para dónde ir, no saben cuál es el final de esta situación que estamos viviendo. Querido hermano, nosotros tenemos que haber sido formados para en este tiempo, es donde teníamos que salir a confrontar este tiempo tan grave, un tiempo sin salida, un tiempo que tiene confundido a muchas personas. Hoy más de uno
están desconcertados frente si es necesario la vacuna, si es necesario vacunarse o no. Y muchos, aún líderes, hombres de la ciencia, algunos dicen que sí, otros dicen que no, y hay una confusión. Pero déjenme decirle que esta confusión es ocasionado por falta de entendimiento. No hubo una formación en la niñez. No hubo una formación para que en estos tiempos se pudiera confrontar. Y por eso ha robado la paz de la humanidad. Ha robado la tranquilidad de mucha gente. Hemos escuchado a algunos líderes, aún líderes de diferentes denominaciones, decir no se vacunen. Otros dicen vacúnense. En fin, no saben cómo orientar al pueblo. Pero hoy es la palabra que yo traigo. ¿Dónde está la formación que la iglesia, o dónde está la formación que la iglesia necesitaba para este tiempo? Que la iglesia necesitaba para poder confrontar estos tiempos difíciles. De ese tema quiero hablarte hoy. Y quiero salirme de la legalidad. Y quiero salirme no solo de la legalidad, sino de hablar con la verdad, que es diferente. Porque han presentado una doctrina de legalidad no estando registrado en la Biblia. Hablan de legalidad, y yo lo he llamado a aquellos hombres que hablan de ser legales y justos, hablan de ser santos sin serlo. Pero de hecho, esta es la palabra que nos confronta hoy. Y hoy le pregunto, ¿dónde está la iglesia para orientar a la humanidad? ¿Dónde están los hombres temerosos de Dios? Los hombres dirigentes, los hombres que Dios colocó supuestamente en el escenario público para orientar al pueblo. ¿Dónde está? Yo digo que hoy la iglesia ha dejado de cumplir una función porque la iglesia ha sido mal formada. Y de hecho quiero hablarle acerca de estos conceptos que de una u otra manera nosotros hemos venido transmitiendo en nuestro proyecto Misión Vida. Pero hoy quiero hacerlo de manera pública, que ha habido una mala formación en la niñez, ha habido una mala formación. Y por eso hoy en estos tiempos no tenemos cómo confrontar, cómo tomar decisiones. Así que querido hermano, hoy traigo esta palabra para que estés atento y tomes y atrapes esta palabra de vida que será de bien para ti. La Biblia dice que cuando Jesús empezó su ministerio, ya estaba conformado, yo lo puedo decir, había una jerarquía religiosa. Lo que podemos decir, o lo hemos titulado, había una organización religiosa. Ya estaba formada con unos conceptos según ellos. Y era lo que ellos decían de acuerdo a las condiciones o a los estudios. Aún ellos se basaban o estaban quizás orientados bajo unas normas que habían sido enseñados por maestros. Y ellos tenían como plataforma de una enseñanza de ser unificado o justificado en cuanto a la aplicación a la doctrina. Y dice la palabra que cuando Jesús llega, Jesús trae algunos conceptos contrarios a lo que ellos tenían. Pero ellos tenían establecido ya unas normas, tenían establecido unos reglamentos. Llega Jesús y empieza a invadirle lo que ellos habían doctrinado o lo que ellos habían enseñado. Estaba totalmente contrario a lo que ellos estaban enseñando. Jesús se convierte en el enemigo número uno para la doctrina y la formación que ellos estaban enseñando. Comienzan a haber confusiones acerca de lo que Jesús empezó a transmitir. Empiezan a ver las condiciones y muchos llegaban buscando la verdad. Muchos llegaban buscando y encontraban en Jesús algo diferente a lo que estos maestros estaban enseñando. Pero Dios rompe el silencio y Dios siempre lo hace en los diferentes tiempos. Y yo creo que Dios está rompiendo silencio hoy en este momento difícil. En estos tiempos caóticos, en estos tiempos sin salida, Dios empieza a romper silencio. Así que, queridos hermanos, tenemos que romper silencio y ir a las Escrituras. Jesús se basó a lo que estaba escrito.
hizo el cumplimiento profético. Jesús nunca dio un paso si no estaba escrito para darle cumplimiento a la palabra. Eso era lo que Jesús vino a hacer, a darle cumplimiento a lo que Dios había dicho a través de los profetas. Y Jesús se presenta sanando a los enfermos. Jesús se presenta haciendo cambios, transformando vidas. Jesús hace un cambio y una transformación de la vida religiosa que había en ese entonces y cambia todo el escenario. Aquellos hombres se sintieron señalados, se sintieron acorralados y empezaron a hacer una campaña en contra de Jesús. Eso es lo que pasa hoy en día. Cuando no estamos de acuerdo a las normas y a los paradigmas religiosos, entonces ya no somos parte de las normas, o no somos parte de las denominaciones, porque somos enemigos para ellos. Pero aquí lo importante es confrontar con la palabra. Aquí no es hablar, aquí es confrontar como lo hizo Martín Lutero. Aquí es confrontarlo como lo hizo Jesús directamente. Aquí es confrontar como lo hicieron los apóstoles después de haber reconocido la verdad. Salieron de manera pública a hablar de la verdad. Precisamente hoy te quiero hablar de 3 aspectos importantes. Iniciamos en que la niñez es la etapa para formar a los hombres del mañana. Y si no hay una formación sólida en la juventud y en la niñez, nuestra sociedad estará perdida. Por eso Jesús buscó la manera y dijo, tienen que ser como niños para que puedan ser orientados. Al adulto es muy difícil cambiarle las conductas, pero al niño es la etapa del aprendizaje. Y como le decía, el niño tiene la capacidad de capturar. Y quizás más de uno en casa, usted que está allá escuchándome, tenemos recuerdos desde la niñez, de lo que hemos aprendido, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Porque es ahí a donde se forma el mañana. Y por eso Jesús tomó en que era en la niñez donde teníamos que formarnos. Ahí está el estado de inocencia para tener un estado de conocimiento. Te quiero presentar hoy 3 asuntos importantes que han dañado la imagen de la iglesia, la imagen verdadera de la iglesia. Hoy todo el mundo llama iglesia a los lugares donde se congregan algunas personas. Y tienen los nombres en grande, y entre más grande sea, para ellos es lo mejor. Ahí está la verdad. Y eso fue lo que Jesús rechazó. Por eso ellos, cuando confrontaron a Jesús, le dijeron, ¿en nombre de quién vienen? ¿De qué denominación vienen? Porque ellos tenían marcado sus denominaciones como lo hay ahora. Igual, no ha cambiado la historia. Y hoy en día, cuando usted no hace parte de algunas denominaciones conocidas, tradicionales como se llaman, entonces ya usted es una doctrina mala, no es de sana doctrina. Y Jesús vino e interrumpió y cambió el silencio de la religiosidad. Cuando ellos le preguntaron a Jesús y le preguntaban a los discípulos, ¿en nombre de quién este hombre llamado Jesús hace estas cosas? Jesús sanaba a los enfermos. Jesús le daba vida a aquellos que se encontraban quizás en precipicio de muerte, afligidos. Jesús devolvía la vida a muchas personas. Y eso para ellos era un atentado contra el cuerpo religioso que ellos tenían. Era una amenaza. Y sabe que ellos le preguntaron a los discípulos acerca de que por qué Jesús hacía cosas. Yo quiero que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 20. Vamos a leer, dice en el versículo 2. Dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Le estaban preguntando a Jesús.
que con qué autoridad, o sea, en pocas palabras decían, no sabemos de qué denominación vengas. Ellos lo que querían era que Jesús, o los que se presentaban predicando la palabra o trayendo un mensaje, tenían que traer el nombre de una denominación. Como Jesús no venía recomendado por ninguna denominación, entonces para ellos les inquietaba con qué autoridad, quién le había dado esa autoridad. Hoy en día, para que sea reconocido usted, su ministerio, tiene que ser avalado por una denominación, para tener credibilidad que es de sana doctrina. De lo contrario, usted no hace parte de la asociación o no hace parte de la confederación o de lo que se quiera llamar, donde ellos reúnen al número de hombres que supuestamente hacen parte de la palabra y que predican la palabra. Pero Jesús llegó sin recomendación. Jesús dijo, el único que me recomienda es mi Padre que está en los cielos. Él no venía a nombre de denominación. Y dice, y sigue diciendo, respondiendo Jesús les dijo, versículo 3 del capítulo 20. Y les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndeme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús los confrontó. A ver de qué manera ellos respondían. Pero ellos, siendo muy cavilosos, tácticos, dijeron, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá que por qué pues no creímos al bautismo de Juan. Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. En pocas palabras, Jesús los confrontó también. ¿Con qué autoridad hacen ustedes las cosas? ¿A nombre de una denominación? ¿A nombre de una corporación? ¿A nombre de una asociación hacen las cosas? Jesús les dijo, yo vengo directamente del Padre. Dios es el que me ha recomendado. Hoy en día, qué tristeza. Para usted poder servir, cuando se traslade de un lugar a otro, tiene que llevar el sello y la recomendación. Está bien, yo eso lo llamo orden. Pero a veces puede más, que tiene que ser autorizado y recomendado por el hombre antes que por Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser inspiradores, que nosotros somos recomendados de Dios directamente, que tenemos que tener el discernimiento para saber. No es lo que escriban, cuántas personas llevan carta del reverendo y de cualquier presidente de denominaciones, y no es de lo que se cree, de lo que está escrito, es de lo que hay dentro de sí de la persona. Pero no voy a discutir este momento. Lo que estoy hablando es de que hemos sido mal formados, y hoy en día, a través de este tiempo difícil, hay personas que no saben para dónde ir. Hay personas que están aturdidas porque no tuvieron el entrenamiento, no tuvieron el conocimiento, la formación doctrinal. Así que, queridos hermanos, estamos hablando acerca de las malas condiciones. Y yo hoy pregunto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la formación de la iglesia? Quizás no hubo una buena formación. Hoy, ¿dónde está la orientación de la iglesia hacia la humanidad? La gente está esperando que alguien los oriente. Todo el mundo escucha la versión del científico, del médico, quizás del psicólogo, de la OMS, del presidente, en fin. Pero no hay una orientación verdadera. ¿Hacia dónde va la humanidad? Y mi pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? 3 aspectos que dañan la visión de la iglesia, de la cual la iglesia fue conformada y constituida por parte de Dios en la tierra. Pero quiero hablar de 3 aspectos que están dañando a la iglesia. Primero, quiero que usted tome nota. La mala doctrina. Fuimos mal adoctrinados y hoy se lo digo con toda la verdad. Hoy quiero hablarles solamente de cositas mínimas donde nos enseñaron
y que mirando las escrituras por ningún lado fuimos mal orientados, mal doctrinados. No hubo una base sólida. Cuando fuimos niños, fuimos mal instruidos. Por eso hoy no hay una veracidad de la verdad y del conocimiento y del entendimiento de Dios. Porque hay una mala formación. Entonces, mis hermanos, quiero que hoy tome parte de esta palabra. Y el primer aspecto que daña, son tres. El primer aspecto que daña a la iglesia por la cual fue constituida con la visión y la autoridad de Dios en la tierra es la mala doctrina. ¿Qué significa eso? La mala doctrina fueron cosas que nos enseñaron de manera incoherente y que hoy esa mala formación nos daña. Esa mala formación nos ha llevado a no tener el entendimiento. Qué tristeza cuando uno escucha a hombres reconocidos, hombres con títulos, hombres que tienen toda la legalidad de denominaciones, pero lo escuchamos hablar con palabras incoherentes que la palabra nos dice. Y quiero aclararle, y quiero hablar hoy de cosas mínimas porque son tantas que a veces me pone a pensar y digo, Señor, ¿qué ha pasado? Anteriormente yo vivía en la ceguera espiritual, porque todo lo que decía el líder, todo lo que hablaba el hombre, todo lo que predicaban, todo le decíamos sí. Pero cuando yo empecé a escudriñar la palabra como hizo Lutero, yo empecé a conocer la verdad. Y empecé a mirar que lo que decían algunas cosas no estaba registrado en la palabra. Y la Biblia es clara, dice que hay quien le quite o quien le agregue. Por eso usted tiene que ceñirse a la palabra. Jesús lo hizo. Nosotros no podemos agregar de lo que no hay o quitarle a lo que está escrito. Y una de la mala formación es la mala doctrina. Enseñaron cosas incoherentes. Entre estas cosas incoherentes enseñaron que la iglesia, cosas mínimas, que la iglesia era el lugar de reunión. Y le colocaban sus grandes nombres, iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias, bueno. Pero déjenme decirle que en ninguna parte, cuando Dios quiso traer la visión de la iglesia, no era montar lugares. Sí, los lugares de adoración, los lugares de congregación, pero no era para que se le diera un nombre. Y enseñaron que los lugares de congregación eran las iglesias, y eso es falso. Déjeme decirle que la iglesia está compuesta por un cuerpo vivo. La iglesia es viva. La iglesia no es el lugar ahí. La iglesia no es la denominación con el nombre. La iglesia tiene autoridad y tiene vivencia. La iglesia es un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, habla claramente y hace también una comparación. Así también el esposo es cabeza del hogar y en fin. Pero está hablando de un orden, no está hablando de algo inerte. No está hablando de la iglesia que nos enseñaron, de los lugares. La iglesia es viva, la iglesia tiene autoridad para desatar, bendecir. La iglesia se mueve, la iglesia tiene poder y autoridad a través de Cristo Jesús. La iglesia no son los lugares que estos hombres llamaron. Nos enseñaron de manera equivocada el nombre de la iglesia, pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene vida, cuya cabeza es Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, no nos dejemos engañar más y amigos. Cuando el apóstol, cuando Juan vio acerca de las condiciones de la iglesia y habló precisamente de la iglesia de estos tiempos, habló de las 7 iglesias en Apocalipsis. Cuando habla de las 7 iglesias no estaba hablando de los lugares, estaba hablando de las personas que hacían parte de la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero de Dios.
Cuando Pablo habló acerca de las iglesias, no estaba hablando de las personas, estaba hablando de las conductas de las personas. Qué equivocadas están las denominaciones y la oligarquía religiosa cuando habla de iglesia y le cambió toda la estructura. Y Cristo vino para derribar esas cosas, esas malas doctrinas. Y yo quiero aclarar muchas cosas. Nosotros dependemos de Cristo Jesús. Yo no dependo de hombre, dependo de Cristo, dependo del que provee todas las cosas. Y hay mucha gente que hoy depende del hombre y depende de denominaciones. Este es el tiempo de depender de Dios. Él es mi proveedor. Nosotros no dependemos de ninguna denominación, dependemos directamente del cielo como lo hizo Jesús. Otra incoherencia que nos enseñaron acerca de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás en el capítulo 1, versículo 17. Textualmente dice que Jonás, por haber hecho quizá una orientación mala, una decisión mala, Dios le había asignado a Jonás una misión para cumplir. Pero dice la palabra que Jonás cambió el curso, tomó una decisión diferente. Y Jonás pasó por un proceso. Y quiero que hoy usted tenga claro. Dice que Jonás fue capturado por un pez grande. Pero nos enseñaron que ese pez grande era una gran ballena. Y en la Biblia no dice que en ningún momento este pez fue una ballena. Es más, nadie puede determinar. Dice que fue un pez grande, escogido por Dios. Pero nos enseñaron que era una ballena. De hecho, en mi congregación, cuando estaba en mi estado de niñez, ahí dibujaron una gran ballena. En la boca estaba Jonás. ¡Qué mentira! La Biblia no dice eso. La Biblia dice que un pez grande hizo el proceso de Jonás. Otra de las incoherencias que nos han enseñado, estoy hablando de las malas doctrinas, de lo más, quizás lo más insignificante hoy estoy hablando. Dice que Pablo, cuando tomó carta, Saulo en ese entonces se llamaba, dice que tuvo y eso hablábamos en la clase anterior, tuvo un cara a cara con Dios. Y dice que un gran resplandor, dice la palabra, Hechos capítulo 9, versículo 4. Ahí está el texto y el respaldo bíblico. Dice que cayó. No dice que venía montado en un camello, en un caballo. Y nos enseñaron que Pablo o Saulo en ese entonces venía montado en un caballo y cayó. Mentira. Estas cosas tan mínimas que nos han enseñado mala doctrina. Porque he escuchado hablar a predicadores, hombres reconocidos, hablando de esta manera incoherente. La cena del Señor. Nos enseñaron que la cena del Señor tenía que ser aquellos que se congregaran en un lugar, que tenían que ser bautizados, tenían que ser hombres y mujeres que no tuvieran ninguna tacha. Y nos enseñaron que nadie, si la junta no aprobaba y si encontraban alguna incoherencia de que no fuera bautizado, que no perteneciera a la congregación de ellos, entonces no era merecedor de la cena del Señor. ¡Y qué mentira! ¿Sabe? La cena del Señor fue abierta, dice la palabra, en Mateo capítulo 26, versículo 27, cuando Jesús dice que le repartió la cena a todos. Y usted sabe que ¿quiénes estaban ahí? Un hombre que no tenía el conocimiento, un hombre que era un ladrón, como Judas. Jesús lo conoció perfectamente y le hubiera impedido la cena. Un Pedro que no había sido todavía restaurado. Un Tomás que era incrédulo. En fin, Jesús era la persona más indicada de haberle quitado y restringido la cena. Pero dice la palabra que la compartió y se la dio a todos. En las congregaciones, a todos no le dan la cena. Pero quiero confrontarle con la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24.
El apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor. Y dice que tiene que ser, dice, escudriñese cada uno, examínese. No dice que tiene que ser el cuerpo ministerial, ni tampoco los ancianos o la directiva de la congregación para mirar si tiene las condiciones. Le niegan la cena cuando Jesús no se la negó a nadie. No tenemos por qué negarle la cena a nadie. La Biblia dice que la cena es la reconciliación del nuevo pacto. Pero esa es la doctrina que han enseñado, que han introducido y han opacado la visión de Dios. Han dañado el camino de Dios, han dañado la visión de Cristo a través de la iglesia, han cambiado el curso de las cosas y le niegan la cena a toda la gente. Le niegan porque no son congregados, le niegan porque no son bautizados, o le niegan porque no son casados, o le niegan porque no lo han visto, o le niegan porque dijeron que alguien los vio. Y se convierten en jueces. La palabra en ningún momento dice. Pablo dice, escudriñese cada uno a sí mismo y coma para sí. El que beba y el que coma es de manera personal. No tiene que ser introducido o tiene que ser aplicado de acuerdo a las normas. Y eso fue lo que enseñaron los religiosos hace mucho rato. El bautismo, otras condiciones. Para bautizar a una persona en las congregaciones, tiene que estar congregado, tiene que cumplir con unas normas, unas condiciones. Y si no cumple con las condiciones de la directiva, entonces no puede ser apto para el bautismo. ¡Qué equivocado está usted, Señor! ¡Qué equivocado está usted! Cuando el bautismo no se le niega a nadie. El bautismo es una puerta abierta. Dios lo constituyó a través de Cristo Jesús como un mandamiento, como un paso de fe. El bautismo es la reconciliación y es un paso de fe con el Padre Celestial. Pero estos hombres, estas denominaciones, han negado el bautismo porque dentro de las normas que ellos tienen, es que tienen que ser congregados, tienen que ser parte o que hagan parte del grupo, de la norma de cumplimiento, en fin. Yo recuerdo que para que a mí me bautizaran, tuve que cumplir con una cantidad de requisitos. Y hubo una vez que me impidieron bautizarme porque si no tenía las condiciones. Y vi cuánto se le negó a la gente este deseo del bautismo. Cuando el mismo Jesús dijo algo. Jesús dijo, yo quiero que vayan y prediquen el evangelio y los bauticen. Aquí no dijo, para bautizar tienen que estar bajo una norma o bajo unas condiciones. Él dijo, yo quiero que ustedes vayan y prediquen la verdad y los bauticen. Y lo hagan responsable, lo hagan discípulos. Pero aquí, ¿cuánta gente le han negado el bautismo? Esas son las normas. Quiero traerte la historia del etíope, el eunuco. Dice la palabra que este hombre que pertenecía no a la congregación de ese entonces. Este hombre pertenecía a una jerarquía de mando, pero era un hombre que tenía sed de Dios. Dice que estaba leyendo la palabra, dice la Biblia. Yo le estoy hablando con la verdad. En Hechos capítulo 8, versículo 38. Dice que estaba ahí Felipe y el Espíritu Santo redarguyó a Felipe y dijo, ve y toma y evangeliza y predícale la verdad. Usted puede leer la historia de este hombre. Y dice que Felipe se le acercó porque el Espíritu de Dios lo llevó para que escuchara y predicara y evangelizara. Pero había una misión más.
la que Jesús había determinado. Prediquen el Evangelio, bautícenlo. Y precisamente estaba hablando acerca de Isaías. Fue llevado al matadero. Estaba hablando del Hijo de Dios. Y Felipe le dijo, yo quiero que entienda esta palabra que está leyendo. Y él dijo, ¿cómo puedo entenderla? Felipe le dijo, si me permites. Ya Dios estaba haciendo el proceso de convencer. Y el siguiente paso era de bautizar. Haciendo un cumplimiento de lo que Cristo había dicho. Y dice la palabra que lo invitó al carruaje. Y Felipe comenzó a evangelizarle. Y él dijo, ahora acepto esta palabra. ¿Y qué tengo que hacer para bautizarme? Felipe le dijo, solamente que haya en ti la disposición. Y dice la palabra que vieron ahí un charco. Una laguna. Un lago, lo que usted quiera llamar. Y dice, ¿qué me impide a mí? Felipe le dijo, nada. El deseo si lo quieres hacer. Y él dijo, yo lo quiero hacer. Y dice la palabra que fue bautizado. En ningún momento tuvo las condiciones de norma si era congregado, si pertenecía a una denominación. Hoy le han negado el bautismo a muchas personas. Esa es la mala doctrina que nos han enseñado. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido de esta mala doctrina. ¿A dónde está la iglesia? La iglesia ha sido mal formada. Otra palabra que también me indigna acerca de cuando Jesús nació, dice que lo visitaron magos del oriente, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y estos hombres dice que eran reyes y magos, reyes magos, así lo han llamado, y he escuchado a predicadores. En ninguna parte de la palabra dice que eran reyes, ni tampoco que eran tres. Se habla de tres presentes, pero no significa que eran tres, ni que eran reyes. En ese tiempo, los presentes que ellos llevaban eran para reyes, que eran diferentes. Jesús era constituido o era reconocido como el Rey de Reyes. Era el Hijo de Dios. Por eso era merecedor de tan honoríficos regalos o presentes. Pero la religión inventó que eran reyes y que eran tres. Y de hecho le colocaron hasta los nombres. Baltasar, Gaspar. Bueno, se me va el otro. Y de hecho en algunas congregaciones hacían drama acerca de estos reyes magos, y en la palabra no dice. Dice que eran magos del oriente. Y como mala doctrina también enseñaron acerca del matrimonio cosas incoherentes. Y con esto quiero terminar el primer aspecto de mala formación de lo que han enseñado en la mala doctrina. Han venido instruyendo acerca de los malos conceptos del matrimonio. Y sucede que lo hacen con la representación religiosa que tienen. Y pronuncian con la autoridad que Dios nos ha dado. Así dicen, como ministro de Dios. Escuche la palabra que ellos dicen. Y le dicen a la pareja frente al altar. Hemos estado en contra de esta mala práctica. En la Biblia no lo dice en ningún momento. ¿Y sabe qué hace el supuestamente ministro de Dios? Y declara y dice a la pareja, hoy lo declaro que ustedes deben de estar unidos en maldición, en pobreza, en enfermedad. Y nombran las diferentes maldiciones. Hombre, mis hermanos, por eso es que los matrimonios andan alcanzados, andan mal y algunos se divorcian. Busque el historial de los divorciados, de los matrimonios que viven mal, que viven en problemas. Fueron aquellos que fueron instituidos bajo esta palabra. Lo declaran bajo maldición cuando los van a casar. Yo quiero que tú vayas a Génesis capítulo 27 y versículo 28. Génesis 1, 27, 28.
En ninguna parte dice que Dios maldijo a la pareja. Es el primer matrimonio modelo. Génesis capítulo 1. Vamos a la palabra. Versículo 27, 28. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Usted cree que cuando Dios crea al hombre a imagen, a la identidad de Él, lo llama para estar en pobreza, lo llama para estar en maldición, lo llama para estar en tristeza? No. Y mire lo que dice el versículo 28. Ahí donde está la primera ceremonia nupcial constituida por Dios. Y dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces y en el mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí lo que Dios estaba constituyendo es una autoridad. Dios estaba dando un principio de autoridad, no de pobreza, como dicen estos señores, no en enfermedad, como dicen. ¿Sabe? Me llama la atención y si quiere puede averiguarlo. Ningún notario profesa esta palabra que estos señores dicen. El notario dice: si hoy se han presentado ustedes hablando acerca del matrimonio, dice: si ustedes han convenido en mutuo acuerdo amarse, hoy los bendigo y que sea Dios en medio de ustedes. Dios nunca trae pobreza, Dios nunca trae enfermedad, Dios nunca trae maldición. El matrimonio es una bendición, pero ellos lo determinan como una maldición. Y por eso es importante anular las palabras del ministro o del hombre representante, dice con la autoridad, y dictaminan esa palabra de maldición. Usted es la persona que debe tomar la palabra. Hoy no le estoy diciendo, sino es usted el que tiene que escudriñar, tomar de lo que hoy estamos diciendo. Le estamos hablando acerca de la palabra. Confronte la palabra, si lo que hoy estamos hablando es la verdad o la mentira. El segundo aspecto que ha dañado a la iglesia es la presentación de una pobreza. Han convertido la iglesia como una pobreza y lo han tomado como el símbolo de espiritualidad. El estar mal vestido para ellos es santidad. Vivir en pobreza es vivir en nobleza, según ellos. Pero hoy quiero descartar toda esa mala doctrina y este segundo aspecto que ha dañado también a la iglesia de Cristo. Y quieren vivir en la pobreza para mostrar santidad. Pero déjame decirte, la palabra es clara. Dios dijo: mía es la plata y el oro. Ageo capítulo 2, versículo 8. Él nos constituyó coheredero de lo que es de Él. ¿Usted cree que un padre puede darle la herencia de pobreza a sus hijos? Si lo que los padres siempre han querido lo mejor para sus hijos. Y Dios dice que de Él es la plata y el oro. Pero hemos tomado como herencia la pobreza. Porque eso nos enseñaron. Vivir en pobreza es vivir en santidad. O vivir en nobleza. Qué tristeza. Algunos cuando llegan al evangelio cambian todo el escenario, se vuelven humildes, pobres. Cuando la Biblia dice que vivir en Cristo es tener vida. Recuerde la palabra de Gallo que dice: yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y no es vivir en pobreza, vivir rezagado, vivir ahí en el anonimato. Recuerde que Dios nos constituyó cabeza y no cola. Hay una
hay un decreto que siempre he hablado, de Deuteronomio 28, acerca de las condiciones de que somos merecedores. Y Dios nos constituyó cabeza y no cola. Y Dios dijo, ustedes prestarán y no pedirán prestados. Pero a veces nos convertimos siempre a estar prestando y prestando y prestando. Qué tristeza. Pero esa es la formación que se le ha dado a la iglesia supuestamente. Aun cuando van a construir las congregaciones. Nos enseñaron que teníamos que ser humildes. Y usted puede ver, las construcciones empezaron con zinc, porque es la nobleza, es la humildad. Y construían en las últimas casas del pueblo. Qué tristeza. Algo que siempre me ha llamado la atención son los hermanos católicos. Ellos tienen otra visión. Si ustedes ven las iglesias o las congregaciones, los lugares, se encuentran en los parques. Esa es la imagen. Quieren presentar una imagen de Dios de pobreza. Una imagen de Dios como si fueran los peores, allá en la última calle, construido en ranchos de madera. Yo no quiero tampoco subestimar las condiciones, pero Dios no nos ha llamado para estar en pobreza. Dios dijo, la plata es mía y el oro, y nosotros somos coherederos de todos los bienes de nuestro Padre Celestial. Así que, queridos hermanos, tenemos que cambiar la mentalidad de esa formación tan mala que nos han enseñado a nosotros. Tenemos que pensar con un pensamiento nuevo, un pensamiento de bendición. Por eso Cristo dijo, yo he venido hoy para dar vida y para darla en abundancia. Y de lo que el diablo ha robado, yo vengo nuevamente para restituirlo, dice la palabra. Me llama la atención la historia de Josías. Enseñábamos acerca de Josías, un joven que hizo algunas reformas, un hombre que cambió la manera como se había adoctrinado su generación atrás. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 y 7. Ahí está la reforma que hace Josías. Dice la palabra que rechazó de la manera como habían formado el pueblo. Aún fue a las tumbas de aquellos líderes y se indignó de manera agresiva. Y no estaba de acuerdo con las maneras como habían doctrinado y formado a las personas. Josías dice que hizo un cambio. Eso fue lo que Jesús trató de hacer. Los apóstoles también intentaron hacer un cambio, una renovación. Y es lo que siempre se ha opuesto. La oligarquía religiosa siempre se ha opuesto a los cambios del Espíritu de Dios. Hoy quiero que tome nota acerca de los que entienden esta palabra, que estoy hablándole de la verdad. Yo dejé de depender de los hombres y empecé a depender de Dios. Me enseñaron que era bueno depender de las normas de la denominación. Pero después me dijeron que entendí que cuando leí la palabra, que depender de Dios era lo mejor. Y mi vida empezó a cambiar de tiempo completo. Yo no hago negocio con hombres, hago el negocio con Dios, que nunca me falla. Quiero hablarte de este hombre, Miller. Le decía de Miller, este hombre creador de muchas fundaciones, un hombre que se inspiró en la confianza de ese Dios. Cuenta la historia que Miller tenía en su cuaderno anotado 250,000 oraciones que había pedido a Dios y que Dios se le había respondido. Tremendo. Este hombre fue creador de grandes fundaciones para niños, para ancianos. Era un hombre que trabajaba en pro a lo social, pero un hombre que dependía de Dios. No dependía de denominaciones ni de estructura humana. Dice que una vez Miller, orando,
en su aposento. En ese momento llegó una caravana donde venía la reina de Inglaterra. Venía acompañada con todo un pool de militares. Ustedes saben las condiciones cuando estas autoridades se mueven. Todo el blindaje de seguridad. Aquella mujer que estaba ahí, la secretaria de Miller, se impresionó y fue corriendo ante Miller y le dijo: Miller, hoy tenemos una gran visita, impresionante. Hoy nos está visitando la reina de Inglaterra que quiere hablar con usted. Miller se había convertido en un hombre tan famoso, pero no porque el hombre le había dado ese nombre, sino porque Dios le había dado el reconocimiento. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Miller? Le dijo a aquella mujer, a su secretaria, le dijo: dígale a la señora reina de Inglaterra que en estos momentos no la puedo atender. Estoy hablando con el Rey de Reyes. Qué bueno cuando usted hace alianza con Dios. Qué bueno cuando usted no depende de hombre. Qué bueno cuando usted depende directamente de Dios. Yo también he aprendido a depender de Dios. El hombre falla. El hombre le miente. Pero Dios nunca le miente. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Es importante depender de Dios. Yo he aprendido a que mi cajero sea reactivado. He aprendido que mi carro Dios lo tanquee. He aprendido que mi alacena sea llena de provisión. Eso lo he aprendido. He aprendido a depender de Dios. Por eso no hacer acuerdo con el hombre. Haga acuerdo con Dios. Amén. El tercer aspecto tiene que ver con estos hombres que se autoproclamaron representantes de Dios. Y algunos se hacen llamar maestros. La Biblia le dice, se hacen llamar maestros y no lo son. Enseñan mal la palabra. Ahí el escándalo del pastor que indujo a muchas personas acerca de un concepto contrario a lo que la palabra decía. Y déjeme decirte que los ministerios son llamados de Dios, no son nombrados. Pero hoy vemos que se nombran. Ellos son los que determinan a dónde usted sirve a Dios. Y déjeme decirle que la palabra me dice todo lo contrario. Dios llama al ministerio. Dios llama al servicio. Dice la palabra que Gedeón fue llamado. Moisés fue llamado a conducir a un pueblo. Pablo fue llamado directamente por Cristo Jesús. Jesús fue llamado para introducir a una visión a la iglesia. Los apóstoles fueron llamados. Los profetas. En fin, la palabra nos dice que los ministerios reconocidos, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que fueron dados como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hoy no sé dónde sacaron el nombre de reverendo. Con mucho respeto, la palabra reverencia solo se le debe a Dios. El único que tuvo el honor de ser reverenciado es Cristo Jesús. Dice la palabra que fue reconocido en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero hoy las denominaciones nombran. Pablo hace un concepto. Y Pablo nombra o los califica, aquellos servidores. Algunos los llama como buen soldado.
El buen soldado está listo para obedecer y no tiene frontera. También lo llama como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. En un momento Pablo lo llama como reverendo. Pero bueno, usted haga sus propias conclusiones. Las denominaciones son las que nombran. Pero cuando vamos a la Biblia, los ministerios, el servicio, Dios lo hace como un legado. Es un legado que transmite Dios para no cambiar la visión. Dice la Biblia que los legados, y quiero hablarle rápidamente de hombres conocidos que dejaron legado. Moisés dejó el legado a Josué. Abraham dejó el legado a Isaac. Isaac dejó el legado a Jacob. Elías dejó el legado a Eliseo. Así que ya es momento de hablar de la verdad, no de mal formar, porque la gente no sabe para dónde ir. La gente está confundida, como hablábamos al iniciar esta palabra. Y es importante que se hable de la verdad, que se hable de lo que la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué tristeza que hemos doctrinado mal. Han convertido el evangelio en un vitrinazo, como un negociazo. Usted concluye esta palabra. Hoy quiero hablarle de la verdad. Refúgiate en Cristo Jesús. Escudriña más la palabra. Deja de estar creyéndole a los hombres. Créele más a Dios. Me llama la atención, y con esto quiero terminar. En el parque y algunos lugares de semáforo he visto algunos letreros donde dicen: han enseñado mal la palabra. Ellos tienen una pancarta y dicen: líderes mentirosos. Bueno, no sé a quién se refiere, pero hoy quiero que no sea más engañado. El problema de la iglesia es que cuando ve algún movimiento, ve cosas, cuando le hablan profecía, corren creyendo que ahí está la verdad. Y recuerda que hablábamos, la verdad no está en esas personas. Eso es efímeros. Busca a Cristo Jesús y Él cambiará su corazón. Busque la verdad y transformará su vida. Bien, mis queridos hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición y empecemos a ser más coherentes. Tome más de la palabra. Llénese más de la palabra. Doctrine más su vida para que sea cambiada y transformada. Hoy vamos a dar la cena del Señor. Y espero que estés hoy dispuestos y conectados para recibir la cena del Señor. Mientras usted prepara en casa el pan, nosotros también lo hacemos. Así que prepárate en casa y vamos a dar la cena. Estemos ahí atentos. Bien, hermanos, como les decía al iniciar esta reunión, escuchamos las alabanzas, nos hemos deleitado también con la palabra que hoy hemos expuesto. Y usted es el que discierne de acuerdo a esta palabra que hemos dado. Tome lo bueno, concluya usted con lo que hoy hemos predicado y ya ahí listo para recibir la cena. Recuerde algunas características. Jesús no se la negó a nadie, pero sí tenemos que estar, la Biblia dice que tenemos que discernir para poder tomar del pan, comer del pan y beber de la copa. Yo quiero que usted hoy tome esta palabra. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Dice: hay algunos abusos acerca de la cena del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es orientar, no impedírsela a nadie. Es orientarlo acerca de no abusar, acerca de tomar de manera indigna la cena del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así que pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Este es el segundo mensaje. Estamos pregonando, proclamando también la venida de Cristo. Y como les decía, Jesús compartió la cena y dijo: háganla todas las veces que puedan hacer. Dice que se las dio a todos los que estaban ahí. Pablo hace una aclaración. Dice que hay que hacerlo de manera digna. Pero la cena representa la reconciliación, la muerte de Jesús, el cambio, la nueva alianza, el nuevo pacto. Así que es momento que te reconcilies con el Padre y toma de la cena. Si está preparado, entonces pido que tomes el pan y vamos a comer del pan. Dice la palabra que tomó el pan y lo partió entre sus discípulos. Y dijo: comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer del pan, haciendo memoria de ese momento tan importante cuando Jesús fue a la cruz. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, dice la palabra, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La copa representa la nueva alianza, el pacto, la reconciliación, la sangre de Cristo. Así que tome la copa en memoria de la sangre de Cristo Jesús. Si hoy has participado en la cena del Señor, has cumplido con lo que la palabra dice, todas las veces que la bebieres. Estamos anunciando el retorno de Cristo Jesús. Así que, hermanos, hoy los bendigo y quiero decirle que no nos afanemos tanto en congregarnos. Pablo dijo una expresión: como algunos tienen por costumbre. Pero recuerde que la iglesia, un momento donde se congregaban en las casas, y dice que se multiplicaban. Y había una esencia del Espíritu de Dios que multiplicaba. A mí me indigna algunos pastores en decir: hoy me siguen 1000, 2000. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para traer una palabra. Y algunos se jactan en decir que tienen 1000, 2000 seguidores. A nosotros no nos interesa cuántos seguidores hay. Nos interesa es trazar la palabra. Y sabemos que los hermanos de proyecto están esperando el momento que Dios indique. Dios sabe que hemos hecho algunas condiciones, hemos dado algunos pasos, pero algo se trunca. Y de algo quiero que hoy usted tenga claro, y con esto quiero terminar. No se afane tanto. De un momento a otro Dios dará la orden de entrar. No se preocupe. Pronto Dios abrirá los caminos para poder ingresar. Humanamente ya hemos hecho algunos pasos. Estuvimos haciéndole el aseo al templo, hicimos algunas cosas. Pero no nos afanemos tanto por las competencias de cuántos seguidores tenemos. ¿Sabe que veo algo incoherente? Hay restricción para los ancianos y niños.
La Biblia dice que cuando Dios ordenó, Moisés le dijo a Faraón, aquí saldrán los niños y los ancianos. Y dice la Biblia que Dios abrió camino y puertas para que los ancianos y los niños salieran a la libertad. Hoy estamos hablando de manera incoherente y lo aprobaron y lo aceptaron y no dijeron nada. Hoy solo pueden entrar unos cuantos a la congregación y no dejan entrar a los niños, que la palabra dice que los niños es la plataforma, Jesús lo dijo, y los ancianos son las columnas y hoy son restringidos y la iglesia no dijo nada. Los bendigo. Espero que el próximo domingo usted esté conectado para que escuche y pueda empoderarse de una palabra más de vida. Dios les bendiga. Bendiciones.